Lunes de Mina es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendôme. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Barcos y Rodados. Carga potencia y calidad. Carga en Barcos y Rodados. Banco Continental. Responde. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Pacholí, con calidad Inca. Con los auspicios de Banco Itapúa. 40 años creciendo con la gente. Apelsin C. Vitamina. Calidad Fapasa, líder en certificación internacional. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Café Mayo, charlemos. Nissan NP300 Frontier, lista para lo que sea. Dermagloss, un hábito para que tu piel muestre lo mejor de vos. Esta noche en Lunes de Mina. ¿Jura usted desempeñar con fidelidad y patriotismo el cargo de presidente de la República del Paraguay? Sí, juro. Estoy en política para servir a mi pueblo. Estoy para mejorar el futuro de las nuevas generaciones. Horacio Cartes, el exitoso empresario que quiso ser presidente y lo logró. El outsider que sacó de la llanura al Partido Colorado está a días de cumplir 2 años en la presidencia de la República. ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos de la era Cartes? ¿Qué promesas quedan por cumplir? Analizamos los 2 años del nuevo rumbo junto a nuestros invitados: Luis Vareiro, Santiago González, Jorge Torres, Camilo Suárez y Amílcar Ferreira. ¿Cómo quisiera que te recuerden? Tipo Carlos Antonio López. Los jóvenes volvieron a estudiar, Paraguay se modernizó. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy, pero muy bien. Yo vestida como siempre, como todas las noches, por Tinola Borbón, una chaqueta toda bordada con piedritas verdes. Muchísimas gracias, Tinola. Ya sabes que si querés consultar con Tinola Borbón, podés llamar al 021 52 50 60 y también en Facebook Tinola Borbón SA. Bueno, y maquillada y peinada por las chicas de Joseph, un imperio de la belleza. Casa central de Joseph, porque hay 1000 Joseph en todo el país. Casa central, Avenida Fernando de la Mora, 2500, el imperio de la belleza, en el sentido también de un lugar fabuloso. Pensar, siempre digo que empezó en ese mismo sitio, en un garage, y hoy vean lo que es ese edificio, un monumento realmente a la belleza y sobre todo al éxito y a la perseverancia. Bueno, y para hacer la envidia de todos, ya sabés que tenemos el nuevo Revlon Color Stay Gel Envy Base, más color en una sola aplicación. Color perfecto de salón de belleza, tonos intensos resistentes para el día a día. Probá también el innovador esmalte con brillo de diamante, que es aquel que te pones encima de los colores, resistente y duradero. Bueno, ¿qué invitados tengo hoy para hacer el balance de los 2 años de gobierno que se cumplen en 5 días más? Hoy es 10, ¿verdad? 5 días más. El 15 de agosto asumía Cartes hace 2 años de gestión, por lo tanto. Se encuentran con nosotros periodistas muy jóvenes, todos ellos. Luis Vareiro, periodista de Telefuturo y Radio Monumental, en realidad también de Última Hora. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Hola, Mina. Un gusto, un placer. Santiago González, periodista de Canal 13 y Radio Cardinal. ¿Qué tal, Santi? Ex Radio 1000. Ex Radio 1000. Claro, faltó ese detalle. Muy bien. Justamente Hola, hoy estábamos hablando con una persona en la peluquería y me dijo, sí, a mí le conté quiénes iban a estar y me enseñó. Y le, ay, sí, me encanta Santi, decirle, realmente es un chico re talentoso. Y le dije, él empezó en Radio 1000, Por favor, una medallita de Radio 1000. Todavía época de colegio en aquel entonces. Sí, maravilla, sí, pero en serio, súper talentoso. Gracias por la invitación. ¿Sí? Jorge Torres, periodista de Unicanal y
Que agarraron mi programa, por cierto, no sé por qué lo invito, pero bueno. Está bien. No, mentira. Feliz que ocupen ellos dos periodistas realmente muy talentosos. Periodista de Unicanal y Radio 1. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien. Nos tuvieron que contratar a dos para tratar de cubrir el espacio que dejaste. ¿Por el peso? ¿Sí? No. ¿Un kilogramo o qué? Pero realmente es un horario que vos instalaste. ¿eh? Sí, cierto. Es un clásico el domingo en la noche, como que la gente está preparada para un programa de ese nivel y de esa característica. Y bueno, nosotros entramos y nos va bastante bien, ¿verdad? Un tiempo Santiago jugaron solo, medio estaban relajados, pero... Primero estaba yo solísima. Sí. Es verdad. Años. Después ellos se fueron al domingo. No, después Germán Martínez empezó. Con señales. Con señales. Luego Santi. Sí. Bueno, y ahora... Enrique con Jorge. Sí. Así es que realmente... Y al principio cuando me dijeron hacer el domingo, yo dije, ¿qué domingo? Y después dije, sí, la verdad que el domingo la gente se queda mucho en la casa y es un día para... Y ahora que vos ya no querés trabajar domingo, no quedamos quiero. nosotros. Exacto. No, pero convengamos que domingo, anteriormente el asado del domingo vos podías relajarte un poco, pero ahora sabiendo que tenés que trabajar domingo a la noche... No te saca y te jode, ¿verdad? Si entonces, más cuando son mujeres, ustedes son, por lo menos, en serio, los hombres tienen menos preparativos que las mujeres. Pero a mí me sacaba todo el domingo, entonces hace 6 años, porque durante 6 años hice el programa, no tenía fin de semana, porque ya te empezabas a estresar sábado, a ver, claro. Jenny, ¿qué tal? Y esto, lo otro, bla, bla, bla. Entonces yo le dije a Jenny, no, yo no quiero más trabajar los domingos, ¿verdad? Aunque sea un éxito, vos ya tenés 56 años, ustedes son jóvenes todavía, pero a los 56 ya querés vivir los años que te quedan, ¿verdad? Entonces, no, de verdad, pero estuve muy bien en Unicanal y muy contenta, por cierto. Señor Camilo Suárez, periodista de Radio 1000, él sí, por favor. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias, Mina, tanto tiempo. Realmente, tanto tiempo. No contaste nomás un detalle. Hoy cuando te fuiste a la peluquería, la persona que te dijo que ese chico, Santiago González, muy talentoso, muy brillante, era la mamá. Claro, la mamá de Santiago, pero lo importante es que haya una mujer, claro, que diga... A tu mamá no sé si dice eso. No, no dice. No, por eso. Bueno, con nosotros... Un analista económico sensacional, lo escuché en varias ocasiones y me encanta su concepción y sus análisis. Amílcar Ferreira. ¿Qué tal, Amílcar? ¿Cómo estás? Buenas noches, Mina. Bueno, y merecido honor para mí formar parte de esta mesa. Muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir con ustedes. Gracias, de verdad. Bueno, señora Jenny, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Buenas noches, Mina. Saludamos a nuestros invitados y por supuesto a la gente que está siguiendo Red Guaraní a estas horas y también Radio 1000 porque estamos en duplex con esa AM. Quiero agradecer a Segolén Baitinola como todos los días lunes. Hoy tengo... Como todos los domingos iba a decir. Como todos los domingos. Bueno, como todos los días lunes. Este es un adelanto de la colección Primavera, me decía Tinola. Precioso. Así que vestidito. Muchísimas gracias a Segolén Baitinola y por supuesto también a la gente de Joseph por los tratamientos capilares y los tratamientos faciales. Bueno, les voy a presentar un informe, pero antes les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, @MinaFTV en Twitter y Mina Feliciangeli en Facebook. Dejen sus mensajes sobre el tema de esta noche. Bueno, en este informe les presentamos algunos datos sobre la economía y la seguridad en la era Cartes. Durante su discurso de Asunción en agosto de 2013, el presidente Horacio Cartes dejaba en claro que en materia económica, su administración se centraría en 3 objetivos estratégicos: la lucha contra la pobreza. Nuestra obsesión es ganar cada batalla de la guerra que hoy declaramos a la pobreza en el Paraguay. El crecimiento económico. Mi gobierno está comprometido a generar un ambiente de oportunidades para todos. La inserción de Paraguay en el mundo. Nuestro propósito es alentar y garantizar la inversión, tanto nacional como extranjera. En estos 2 años de gestión que lleva la administración del Nuevo Rumbo, ¿se han cumplido o no con estas promesas? Lucha contra la pobreza. Horacio Cartes recibió un país cuyo índice de pobreza extrema era de 10.1%, es decir, 677.089 paraguayos vivían con menos de $1 por día. En el año 2014 esta cifra sufrió un incremento de 0.4 puntos porcentuales. Y es así que en la era Cartes, 710.173 paraguayos se ubicaron en la línea de pobreza extrema. Crecimiento económico. Según datos del BCP, el crecimiento económico en Paraguay desde el año 2010 se da con altos índices.
En el año que asumió Cartes, el crecimiento económico superó el 13%. En 2014 fue del 4% y una cifra similar se proyecta para este 2015. Por otra parte, datos de la encuesta continua de empleo exponen cifras en donde se observa que la tasa de desempleo abierto para el trimestre de este año fue de 8%, cifra inferior a lo registrado en el mismo trimestre del año 2014, donde el desempleo fue del 9.7%. Inserción de Paraguay en el mundo. En lo que va del gobierno de Horacio Cartes, Paraguay tuvo 2 exitosas emisiones de bonos en los mercados internacionales. Una de $1.000 millones en agosto de 2014 y otra por $280 millones en abril de este 2015. Para los analistas, esta nueva incursión de Paraguay en los mercados financieros internacionales refleja el buen desempeño económico de la última década y los avances institucionales, con la aprobación de leyes como la de alianza público-privada y la de responsabilidad fiscal. Recordemos que la primera aún no ha sido ejecutada. En cuanto al capital extranjero, en el año 2014 la inversión extranjera en Paraguay fue de $236 millones, por encima de lo registrado en la era Franco, que fue de $72 millones, pero muy por debajo de lo que fue el último año de gobierno de Fernando Lugo, donde la inversión de capital extranjero llegó a ser de $738 millones. Puedo asegurarles que no nos van a marcar la hoja de ruta, ni criminales ni grupos armados. A solo 2 días de asumir la presidencia y como una forma de respuesta al desafío del nuevo presidente, el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo asesinó a 4 civiles y un policía en la zona norte del país. Inmediatamente el Congreso modificó la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, otorgándole al presidente un superpoder. Con las modificaciones le permiten al titular del Ejecutivo ordenar la intervención de las Fuerzas Armadas con acciones militares sin necesidad de que el Congreso declare un estado de excepción. De esta forma se crea la Fuerza de Tarea Conjunta, grupo integrado por la Policía Nacional, la SENAT y las Fuerzas Armadas, destinados a la lucha contra el EPP en el norte del país. En lo que va de la era Cartes, el EPP ha asesinado a 26 personas entre policías y civiles, además de perpetrar decenas de atentados y secuestros extorsivos. Uno de los secuestrados, el suboficial Edelio Morínigo, ya lleva más de 400 días en poder del grupo armado. A lo largo de estos 2 años, el ministro más criticado fue el ministro del Interior, Francisco de Vargas. Más de un legislador ha solicitado su renuncia, pero no sería el único. Hay varios miembros del Gabinete de Seguridad del Gobierno que están en el ojo de la tormenta por los nulos resultados en materia de seguridad. El combate al EPP. El EPP se enseñoreó, no es que le hizo la agenda, se paseó por encima de su agenda desde que él asumió. Es decir, no hay muchos logros que mostrar. Sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que uno de los grandes aplazos de este nuevo rumbo es la seguridad. Y el presidente hablaba dentro de los 3 puntos, la lucha contra la pobreza, la inserción de Paraguay en el mundo y el crecimiento económico inclusivo, y ustedes escuchaban oportunidades para todos, menos para aquellas personas que tienen críticas. Así que brindo con una agua pura y cristalina por vos, presidente. Ahora, ustedes que están todo el día con la información, por lo tanto manejan el sentir de la gente, la información, etcétera. Sobre estos 3 puntos, y sobre todo estando también Amílcar acá con nosotros, un economista que no, porque viste que los periodistas, digamos, no necesariamente tenemos así conocimiento profesional, digamos, en el campo económico, pero sí igual de tanto estar manejando el tema, tocamos de oído algunas cosas, ¿verdad? Ahora, este tema de la lucha contra la pobreza, el crecimiento económico y la inserción de Paraguay en el mundo, que son los 3 ejes que se impuso el propio presidente, digamos, como objetivo, ¿verdad? Y que me parece muy bien, por cierto, como objetivo. Sobre todo yo siempre digo que yo le evalúo esencialmente a un presidente justamente sobre estos puntos. Si está bien o mal, digo, bueno, un buen gobierno independientemente de mis simpatías o antipatías, ¿verdad? Tanto así que me voy a tener que volver luguista últimamente porque los datos en este campo me dieron mejor para Lugo, digamos, ¿verdad? Que no solamente no lo voté, sino que realmente fui en contra de su presidencia, sin embargo creo que la hizo bastante bien en algunos casos. La lucha contra la pobreza, el crecimiento económico inclusivo y la inserción del Paraguay en el mundo. A ver, está salvo
o está aplazado en esos ítems? Amílcar, y después opinamos todos, sí. Yo creo que el gobierno gana las elecciones y entra con una expectativa enorme, pero en lo que en mi opinión fueron torpezas en el manejo financiero desde el Ministerio de Hacienda, se pierde un año completo de gobierno. Sí. Cuando un gobierno asume, yo creo que el primer año, de los 5 años que va a gobernar, el primer año es el más valioso. Sí. En ese momento, normalmente todos los organismos financieros internacionales se acercan a las nuevas autoridades que van a asumir, digamos, poniendo disponibles líneas de crédito. Y entonces Paraguay también tenía acceso fácil al mercado financiero internacional, o sea, no era un problema de recursos. Sin embargo, lo que se hace es un freno a la economía, se paran todas las obras públicas, se deja pagar a los proveedores, algo que en mi opinión era absolutamente innecesario. Desde el Ministerio de Hacienda se podrían haber agendado los recursos para fondear bien ese año y que la entrada del gobierno sea, digamos, con un nivel de actividad importante, desplegando todo su plan de gobierno. Por un mal manejo del Ministerio de Hacienda, la primera emisión de bonos se hace recién al término del primer año. Esa emisión de bonos, por ejemplo, se podría haber hecho ya al inicio mismo del gobierno. Hay que recordar que se ganan las elecciones en abril, el gobierno asume en agosto. Esos 4 meses que transcurren permite al equipo que va a entrar conocer la situación que va a recibir, claro, tener una lectura correcta y a partir de ahí, digamos, ya gestionar los recursos necesarios para fondear el plan de gobierno, para dotarlo del financiamiento adecuado. Y es más, tenía los 500 millones de dólares. Además de recibir los 500 millones de dólares, sin necesidad de... Claro, no había ninguna necesidad de parar las obras públicas ni tampoco de dejar de pagar a los proveedores. Y no quiero hablar mucho, quiero nada más agregar esto. Cuando un gobierno asume, Paraguay crece a una tasa más o menos de 10.000 millones de dólares por quinquenio. La economía crece, Nicanor recibe una economía de 6.000 millones de dólares, ese era el tamaño del PIB, la entrega en 16.000 millones de dólares, creció 10.000 millones de dólares. Lugo recibe una economía de 16.000 millones de dólares y entrega una economía más franco de 28.000 millones de dólares, crece 12.000 millones de dólares. La tasa media de crecimiento bajo Nicanor fue de 4,5, bajo Lugo se crece al 5,1% anual. Actualmente, en los 2 años que lleva Cartes, estamos en un 4,2, o sea, por debajo todavía de lo que fueron los 2 gobiernos anteriores. De ese crecimiento, esos 10.000 millones de dólares, el 12%, que es la presión tributaria, son impuestos, o sea, recaudación adicional de impuestos. El día que vos te sentás, el primer día de gobierno, ya puedes saber que en los próximos 5 años vas a recaudar 1.200 millones de dólares adicionales a lo que ya se recauda. Si a eso le agregás la implementación de nuevos impuestos, que era parte del plan, obviamente, del presidente Cartes, la implementación del IRAGRO y el IVA agropecuario, que tiene una expectativa de recaudación de 250 millones de dólares por año adicionales, por 5 años son 2.500 millones de dólares, más un combate a la evasión, supongamos que la recaudación aumenta en un 5%, vos tenés ahí más o menos 3.700 millones de dólares adicionales que se van a recaudar en los próximos 5 años, solamente con esas 3. Crecimiento normal de los impuestos, la implementación del IRAGRO y el IVA agropecuario y el combate a la evasión tributaria. Dado que tenés 3.700 millones de dólares, vos podés anticipar una parte de esos recursos y ya, como dije, fondear adecuadamente tu primer año. En resumen, yo creo que de los 2 años, el primer año fue un año perdido, además digamos, no gestionar adecuadamente los recursos y hacer que ese año se pierda, también hubo problemas de gestión, varios cambios de viceministro en el Ministerio de Obras Públicas, la gestión del señor Naps en Senavitat creo que fue absolutamente deficiente, eso lo vemos ahora con la gestión de la nueva ministra, que es más bien todo lo contrario, está batiendo récords en cuanto a inauguración de casas. Entonces, conjugado todo eso de los 2 años, un año perdido y un año realmente de gestión, donde hay, digamos, cosas que se están haciendo muy bien, y otras que, bueno, que creo que la mesa podemos ir analizando. Una de las cosas que se está haciendo bien es, por ejemplo, el tema de la recaudación, ¿verdad? Sí, la recaudación subió en el primer año de Marta González, en el primer año completo, 2014, porque hay que recordar que asume en agosto de 2013, y 2014 fue el primer año completo, ya con un presupuesto propio aprobado por la administración. La recaudación de impuestos en dólares sube 18%, cuando la media de aumento de la recaudación venía siendo el 6%. O sea, Marta González, la directora de tributación, en un año de gestión ya completo, triplica el crecimiento de los impuestos recaudados con respecto a lo que era la media de crecimiento de los años anteriores. Muy buena gestión, yo creo que de lo mejor del gobierno, la dirección de tributación, y le agrego Senavitat con la actual ministra. Sí. Y qué lástima, porque imagínate, teniendo todos los bonos soberanos que tuvo, ¿verdad? Que logró mayor recaudación, que la gestión sea tan mala, porque se perdió un año innecesariamente. Bueno, a ver, ¿qué dicen ustedes sobre el tema económico, digamos?
Crecimiento, inserción, yo creo nomás pobreza. Que estaba repasando algunos números que Sí. justamente Santi Sabatero, que estaba en el programa anterior, periodista de 5 días, comentaba en estos días y publicaba, y decía 100 millones de dólares en intereses es lo que está pagando el gobierno solamente este año con relación a la deuda que asumió el Estado paraguayo. Anteriormente se hablaba de falta de inversión por falta de recursos. Sí. Hoy yo estaba conversando con el ministro de Trabajo a través de la radio y me decía, la decisión que se tomó de reducir gente en el sector público es por una cuestión netamente económica. No pasa por un aspecto legal en el sentido de decir, vamos a formalizar la gente que entró de manera irregular. Claro, está dentro de su plan de los 100 millones, de reducir los 100 millones de gasto ordinario. Claro, los gastos que hoy tienen no le permiten de ninguna manera invertir. Yo creo que no le permitía, de hecho, ningún gobierno. Pero hoy, ni siquiera el oxígeno que vino con el nivel de endeudamiento histórico que tiene el gobierno de Horacio Cartes, permitió ver ni en obras ni en promesas suyas. Ejemplo, hablaban ustedes del EPP en particular o de la seguridad y compañía. Los números en el combate al EPP son negativos, la plata que se dispone para el combate al EPP es plata que nunca se disponía. Y en tercer elemento, Cartes cuando asume y va al departamento de Concepción dice, nosotros vamos a combatir al EPP con empleos y con industrias. Sí. Hasta hoy tal cosa no pasó. Entonces, es un gobierno que vino con muchas promesas, sobre todo hoy tiene muchos recursos económicos como para poder invertir. El nivel de deuda, yo recuerdo haber hablado con Amílcar en algún momento y me decía, endeudarse no es malo, lo malo es endeudarse y no invertir. Claro. Y yo hoy no veo esa inversión por parte del gobierno. Señora, ahora. Acá lo que yo percibo es que se encontró una casa muy desordenada y lastimosamente no pudieron arreglar el avión en vuelo, como decía Eduardo Filipo para graficar esto. Y coincido con Amílcar cuando dice que se perdió tiempo. Ahora sí, rescato un aspecto que a lo mejor no tenemos en cuenta y que tiene que ver con el tema transparencia en la administración pública. Hoy yo no leo y no veo sonados casos de corrupción en la administración pública como sí los hubo en gobiernos anteriores. Cuando arrancaba Lugo, vos decías hace rato, Mina, yo no veo resultados ahora, pero como que quiero coincidir con Lugo, yo digo, cuando arrancaba Lugo ya teníamos casos puntuales del despilfarro que se hacía en Itaipú Binacional con el tema de alquileres de vehículos, eso hoy se cortó. Por ejemplo, el tema Petropar, Sergio Escobar, era tapa de diario permanentemente por los fatos en Petropar, principalmente con el tema de los fletes. Hoy se ahorró 30%. INC, Octaciano Gómez, fue el oíl de una funeraria, entregó como anticipo $2 millones, hasta ahora el Estado no pudo recuperar. Hoy en INC se ve que hay recaudaciones históricas y se ha mejorado en cuanto a hablar de una empresa eficiente. Y el caso Senavitat, por ejemplo, Rolón Pose hoy está imputado. El caso Emergencia Nacional, acá está Camilo Suárez, hubo casos puntuales de denuncias, procesos abiertos por investigación de supuestos hechos de corrupción. En IPS, cuando asume Lugo, había 11.000 funcionarios, termina Lugo, se quedan con 16.000. Quiere decir que en 4 años metieron 4.000 funcionarios. Entonces yo digo, hay cuestiones a las que este gobierno está aplazado. Tema seguridad es categórico. Tema seguridad categórico. Pero hay otras cuestiones que yo veo como muy alentadoras. Y podemos tener la posición de ver todo mal, de todo negativo, pero este es un aspecto que yo rescato. El tema Procuraduría General de la República, las demandas del Estado. Anteriormente ni siquiera teníamos una página o un archivo para acceder a toda la información acerca de las demandas que tenía el Estado pendiente. Hoy se tiene toda esa información. Entonces veo también, y algunos van a decir, pero vos sos periodista y ¿dónde está tu aspecto crítico? Yo quiero también no solamente ver el aspecto negativo, sino rescatar cuestiones positivas, porque si solamente criticamos, yo quiero tener esa actitud de construir sobre lo positivo que se tiene. Y el tema transparencia y manejo, y Amílcar hace rato estábamos hablando, y él me decía
en el tema de calidad de gasto, de manejo de recursos del Estado, hay señales muy alentadoras. Entonces yo quiero destacar también ese aspecto. Claro. A ver, Camilo o... Yo creo que, a ver, primero que es muy difícil en un resumen cortito, ¿verdad?, hacer un análisis del tema económico porque es siempre más complejo. O sea, por decir, Lugo cosechó mucho de lo que sembró Nicanor. Digamos, es muy difícil que vos juzgues todavía 2 años de Cartes porque no va a tener todavía resultados lo que vayan a estar haciendo en materia económica. Pero creo que hay 3 cuestiones que son muy importantes para analizar esto. Para decirlo en un título, la administración Cartes zafa, Horacio Cartes se aplaza. O sea, este gobierno tiene un problema que es Horacio Cartes. Nosotros tenemos un problema político, no un problema económico. Yo creo que la economía está creciendo porque nosotros no hay que olvidar que Paraguay no está en un anaquel separado del mundo. Nosotros venimos de un periodo de crecimiento económico y sobre todo de unos precios fabulosos para lo que son nuestros principales rubros de exportación. Eso explica parte del éxito de Nicanor y también parte del éxito de Lugo. Tuvimos un administrador muy bueno que fue Dionisio Borda, que en su momento, digamos, ordenó más o menos la casa y fue sobre todo muy yopú a la hora de gastar, que en ese momento era importante. Creo que el caso de Banana fue interesante porque él tuvo una visión distinta que era, ahora metamos plata, que el Estado entre a generar, digamos, que esta ola crezca más. Allí fue donde se cometió, creo que el error técnico importante de la administración, como bien decía Milka, porque ellos frenaron todo con el tema, vamos a revisar primero dónde es lo que están metiendo la plata. O sea, se entró con toda la desconfianza y razones había también para ser desconfiado. Sí, vos no podés parar. Eso modifica expectativas. Pero claro, pero ese es el... Aparte, ellos salieron a decir de entrada, llegamos y las arcas están vacías. Y eso te puede servir políticamente para una interna, pero cuando vos sos gobierno, estás tirándote mierda encima. Claro, le estás diciendo, muchachos, no hay un mando, nos vamos todos, ¿verdad? Fue un error grave. Primera cuestión. Creo que después de eso hubo un proceso. Cartes pues maneja esto como si fuera también su empresa. ¿Qué es lo que hace Cartes cuando agarra una empresa? Contrata a los mejores gerentes, técnicos, qué sé yo, analistas, y muchachos, muéstrenme en el papel cómo hay que hacer. Pero esto no es pool, es un país. Entonces vos tenés que negociar políticamente y ahí es en donde hemos tenido los grandes fracasos. Cartes no ha encarnado ningún proyecto político. Y voy al tema de la pobreza, Mina. El tema de la pobreza no podemos medir en 2 años. Los resultados que tenga Horacio Cartes o la administración Cartes la vamos a tener en 6, 7, 8 o 10 años. Pero tenés que empezar a sembrar ahora. Y creo que Cartes tiene la visión del empresario. Cree que se combate la pobreza generando puestos de trabajo que sea picando piedra para hacer rutas. Y no es así. Vos necesitas reducir la terrible brecha social que hay en Paraguay entre ricos y pobres. ¿Cómo lo haces? Teniendo un servicio público de calidad. Lo primero es la educación. Si los pendejos que están entrando hoy en la escuela y en el colegio público no tienen una mejora sustancial en la calidad, no tienen la menor oportunidad de competir dentro de 10 años. Esa es la verdad. Van a ser analfabetos funcionales que van a estar picando piedra haciendo ruta. Y ahí Cartes no hizo nada. ¿Hay proyectos? Sí hay proyectos. Tiene una ministra de Educación que voy a hablar con ella y tiene todo dibujado. Tenemos que reducir las escuelitas chicas, hay que hacer escuelas grandes, regionales, tenemos que ponerle transporte escolar, hay que cerrar los institutos de formación docente y hay que armar esto con estas características. Pero eso, Mina, necesita plata, aprobación parlamentaria, gestión con los sindicatos. ¿Qué supone todo eso? Tenés que tener un liderazgo político y no lo tenés. Horacio Cartes en su gobierno no existe. Hay 2 o 3 comunicados y San se acabó. Fíjate, y para cerrar nomás, lo que hizo después la interna de su partido. Gana la interna de su partido, gana por 100.000 votos, ¿verdad? Era la oportunidad fantástica para que el tipo en un discurso diga, este muchacho, ahora la unidad, nos abrazamos todos, más bello el Paraguay, total, es lo que necesita que su proyecto de ley pasen en el Congreso. ¿Qué hizo el tipo? Una bravuconada. Yo compré este partido, yo compré la copa, le ninguneó a su candidato. El pobre Aliana se metió bajo una piedra, no podía hablar el tipo después de que ganó, porque él mismo le cagó. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Que elegimos a un tipo que no es político y sigue improvisando. Ese es el problema principal de Cartes. Camilo. Yo creo que el problema de Cartes no es tan así puntual, de tal punto o tal otro punto. Horacio Cartes representa esa ola de liderazgos políticos. Allí sí voy a tener una discrepancia. Sí creo que tiene un liderazgo político, pero típico de esa nueva derecha latinoamericana.
la derecha latinoamericana más posmoderna, tipo Macri y compañía. O sea, a ver, pretende ser de ese estilo. Pretende. Se enmarca, y sí, pero pretende Macri y se enmarca. No importa, pero pretende y se enmarca. Y ese tipo de liderazgos tiene algunas concepciones de puntos de partida. Como por ejemplo, que el mercado va a solucionar los problemas asimétricos de la desigualdad social. O sea, acá lo que hay que hacer es garantizar la libre competencia, que venga, que inviertan y compañía. Al punto que, ¿cuál es su proyecto estrella? ¿Con qué llega Horacio Cartes y dice, este es mi proyecto, señores? APP, Alianza Público-Privada, una figura que existe en muchas partes del mundo, que en muchas partes del mundo da buenos resultados. La forma en que se planea en Paraguay es una forma absolutamente atrofiada con relación a lo que se da en otros países, pero peor todavía, ellos cifraron demasiadas expectativas en que vía alianza público-privada iba a venir un flujo de capital inmenso en Paraguay que iba a generar un montón de fuentes de trabajo. Estábamos hablando en la radio la semana pasada con el ex ministro de Hacienda, César Barreto, y le preguntábamos, ¿qué conocen ustedes de proyectos que estén en carpeta, que podrían ser ejecutados de aquí hasta 2018, 3 años, vía alianza público-privada? Y nos decía, los proyectos que conocemos nosotros tienen un volumen de capital de más o menos 700 millones de dólares. ¿Qué es eso, Amílcar? Y menos del 2% del PIB de un año, repartido en 3 años. Si lo que nos decía Amílcar Ferreira hace rato es que solamente por la presión impositiva, que es un crecimiento vegetativo, más los otros componentes, se está teniendo un crecimiento de más o menos 700 millones de dólares al año luego. Entonces, si vos cifrás tu expectativa en la alianza público-privada, entonces partís de una concepción política que no entendés el país en el que estás viviendo, donde la asimetría social no se soluciona con tecnócratas que te dicen, vamos a hacer una empresita que en 5 años va a producir tantos puestos de trabajo. Claro, a mí lo que me llama la atención, me baso en este informe, si este informe es correcto, ¿verdad? La lucha contra la pobreza extrema, que es lo más grave en un país, ¿verdad? Pobres va a haber siempre, pero la pobreza extrema no tendría que existir luego, ¿verdad? De 677.000 pobres, ahora tenemos 710.000 pobres, o sea, ni siquiera mantuvimos. Lo ideal es que en 2 años haya bajado, aunque sea 100.000 pobres extremos menos, ¿verdad? Pues hemos aumentado. Eso es el tema de la lucha contra la pobreza. El crecimiento económico, resulta ser que cuando Cartes asumió, el crecimiento económico superaba el 13%, ¿verdad? Y hoy cayó al 4%, que sí, igual, sigue siendo crecimiento, digamos. Claro, lo que pasa es que es 4 sobre el 13 anterior, ¿verdad? Claro. Podemos mantener una tasa del 13. Pero hay un aspecto también que Amílcar va a coincidir. No hay que desconocer que teníamos, desde el punto de vista económico, durante el gobierno de Nicanor, Fernando Lugo, vientos a favor. Sí, claro. Hoy ya no se tiene ese viento a favor. Tenemos una economía hecho pelota, Brasil como está, Argentina como está ahora, y nosotros estamos ahí en el medio. Sí, entonces eso, por lo menos, no trae mala suerte el presidente. Claro, pero obviamente esto repercute, Mina. Claro que repercute, pero te digo, tenemos su expectativa, en síntesis, no se cumplió porque estamos bajando. Bueno, pero la economía paraguaya no está mal ahora, y los vientos de cola que dice Jorge, es mentira que se acabaron para el Paraguay hace 2 años atrás. O sea, el gobierno de Cartes está cumpliendo 2 años. No es que está llegando al gobierno la semana que viene. 2 años sabiendo ese escenario, no es que dilapidó el tiempo. Acertó mal, se fue por otro rumbo. Su nuevo rumbo, en realidad, es un viejo camino que tiene la concepción libre mercadista que dice el mercado va a solucionar todo. O sea, no es cierto que solamente el contexto internacional es culpable. Camilo, ese no es el único proyecto del gobierno. Ese es el problema de Cartes. El único proyecto que vendió Cartes fue ese. Por eso yo te decía, el problema de Cartes es político porque él no encarna los proyectos de su gobierno. Hay proyectos muy buenos. Jamás habló una palabra de eso. Entonces, mientras el tipo no lo plantee, no convenza a la gente, no va a estar en la agenda, no existe el caso. Pero después, por ejemplo, el tercer punto, ¿verdad? Que habla de la inserción del Paraguay en el mundo. Si bien efectivamente en términos referenciales, digamos, estamos bastante bien, imagínate este otro dato. Yo me baso en los datos, digamos, ¿verdad? Dice, el capital extranjero en el 2014, la inversión fue de 236 millones de dólares hasta ahora, ¿verdad? Por encima del registrado en la era de Federico Franco, fue 72 millones ese año, ¿verdad? Pero muy por debajo de Fernando Lugo, donde la inversión en capital extranjero llegó a ser 738 millones de dólares, o sea que... Eso es lo que decimos, el capital es cobarde, ¿verdad? Llega a un pico de 700, venía creciendo todos los años durante Nicanor, sigue bajo Lugo, llega a un pico de 736 millones de dólares en el 2012 y cae a 73 millones en el 2013,
cuando se produce el juicio político, Claro. y luego empieza otra vez a subir, ahora está en 236. Y peor todavía, es el capital, yo coincido contigo, el capital es cobarde, ¿verdad? Por lo tanto, ¿verdad? Si vos das señales, decía él lo de la casa desordenada, que la transparencia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Primero, que casa desordenada, más casa desordenada de lo que recibió Nicanor. Luego el gobierno de González Macri, que ahí sí que estaba en el subsuelo, ¿verdad? Ahí era default prácticamente. Era ¿verdad? default porque regionalmente, recordemos el corralito de la Argentina. O sea, Exacto. Paraguay estaba técnicamente entrando en el campo, Amílcar, del default. ¿Verdad? ¿Es así O sea, o no? en ese momento sí. Bueno, y sin embargo, imagínate Nicanor, sus dos primeros 3 años fueron fabulosos. Era mucho o sea que mejor no es para decir, bueno, pero lo que pasa es que Federico le dejó las arcas vacías. Más vacías de lo que estaban las arcas. Le dejó 500 millones de dólares. Con el crédito disponible. Eso te voy a decir. Eso no es cierto que se quedó con las arcas vacías. Ahora, la situación recibida por Carter era mucho mejor a la Nicanor, ya que mencionaste. Sí. Y yo creo que, como dije, por una torpeza en el manejo, cuando uno está en el gobierno tiene que manejar también eso que decía Jorge. No podés parar el auto, arreglar y después seguir. Claro. Tenés que arreglar, tenés que tener ese manejo gradual, el concepto de gradualidad en todo lo que hagas. Aparte, además, con todo el acceso a crédito que se tenía, era innecesario el parar la economía un año. Vos tuviste varios programas acá donde estuvieron los gremios, los constructores, los proveedores del Estado, a los cuales no se le pagaba. Se paralizó la economía un año y, como te dije, eso no era necesario. Yo creo que ese hecho es lo que hizo que esa dinámica de caída de la pobreza que venía, la pobreza en 10 años cayó del 32 al 20, de una caída de 12 puntos, y la extrema pobreza del 18 al 10. Sin embargo, se revirtió eso, ese año de paralización creo que es lo que hizo que la pobreza extrema subiera un 0,4% en el primer año de gobierno de Carter. La responsabilidad la tiene Germán Rojo, entre paréntesis, que fue cambiado. A mí hay algo que me asusta cuando somos benevolentes en lo que Cartes instala. Cartes dice, yo puse plata de mi bolsillo y no se usaron recursos del Estado y todos ya le creemos que él hizo eso. Cartes dice, este gobierno no utilizó plata del Estado paraguayo y todos ya creemos que es así. Y me parece que si algo hizo bien Cartes es instalar eso que decía Jorge, venderse como un gobierno transparente que no lo es para mí. Y que no hay corrupción. Y no lo es para mí porque este gobierno de Cartes, y estaba nomás haciendo una pequeña listita, teníamos unos 10 aproximadamente temas que habíamos presentado en programas anteriores. A ver si es la misma listita que donde Cartes mentía. Yo te doy temas chiquititos, Sí, que ni chico, siquiera a ver. son grandes temas de corrupción en niveles como los que teníamos en otros casos. 40.000 guaraníes le cuesta al Estado paraguayo por cada niño leche fortificada que antes no existía. Yo recuerdo, Robert Cano fue un referente que peleó mucho, así como se peleó en su momento por la ley de Fonacide, por conseguir ese recurso. Había que blindar de alguna forma dinero para gastar en niños en estado de desnutrición. Esa leche, referentes de Honor Colorado entregaban a correligionarios del Partido Colorado, Mariano Roque Alonso. Hay una lista y discriminaban por seccional a la gente que iba a recibir esa leche y no había ni un solo niño en estado de desnutrición que reciba. Eso es plata del Estado. Policías que hasta hoy siguen pagando parte de su sueldo para no trabajar y son más de 1.000 aproximadamente los que están en esa situación. Los sumarios están todos parados. Los auditores de la policía elevaron un informe al Ministerio del Interior y hoy están durmiendo esos pedidos de sumario. ¿Eso no es acaso un hecho de corrupción también? No digo que se origine en el gobierno de Cartes, pero el gobierno de Cartes tiene las herramientas como para poder combatir y no lo hace. Tarjetas para adultos mayores. Cartes dijo, los adultos mayores van a volver a tener un lugar importante. Su candidato Eugenio Papi Sanabria, el que la vez pasada inauguró obras en Nueva Italia, que él no las hizo, y Cartes le invitó a que inaugura, que quite la cinta y qué sé yo, repartían un tinglado suyo, siendo el candidato a intendente por Honor Colorado. Eso no es utilizar los recursos del Estado. O sea, a mí me parece que hablar de transparencia en un gobierno como este es comprar el discurso que Cartes quiere instalar cuando dice nosotros usamos plata solamente de mi bolsillo y ni siquiera le importa si eso eventualmente violara la ley de financiamiento. Para empezar, digamos, decir, nos compramos todo, no nos compramos todo. O sea, eso es la interna colorada y se comprarán unos cuantos. O sea, no es así. Es que todos nos compramos el discurso. No, primero no es así. Segundo, creo que nadie dijo que acá cambió el estado de corrupción. Nosotros tenemos un estado de corrupción
Y obviamente ir reduciendo, eso va a llevar muchísimo tiempo. No, que se mejoró la transparencia. Corrupción hay, lo que sí hay, lo que no se puede negar, no es que es cierto eso. Yo creo que no se puede negar, no se puede negar que hay un proceso de mayor transparencia, lo hay. Así como el gobierno de Nicanor fue un cambio con relación a lo que fue el desastre de la administración de Lucho, y lo de Fernando Lugo también fue, digamos, un intento interesante con relación a lo que... Hay un proceso gradual, eso existe, no Luis, se puede negar. Ahora, eso no quiere decir que no hay corrupción, Luis, porque vos tenés corrupción hasta en la última oficina del Estado. Claro, Luis, o sea, una cultura. Sea menor o mayor. Cartes dijo algo en su momento, le vamos a cortar la mano a los corruptos. Menor o mayor hecho de corrupción, independientemente de eso, ¿cuál fue el castigo ejemplar que a un corrupto o a alguien que se haya salido de la línea de lo que debía ser en el Estado, Cartes castigó? Uno solo. ¿A quién, por ejemplo? Uno solo. Yo le pregunto a ustedes. Yo les di casos. No, pero te pregunto, un corrupto. Yo les di casos de la Policía Nacional y gente que se demostró con sumario de auditoría interna de la Policía Nacional. El caso de la policía justamente surgió a partir del control que dispuso Petropar. ¿Qué a partir del control? Jorge, déjame de joder. Esa fue una cuestión que nosotros la sacamos en un medio de comunicación. Yo me refiero al tema combustible, no el tema para mí el mejor ejemplo de que, a ver, Carténico no es un cruzado contra la corrupción ni contra nada, convengamos. Y el mejor ejemplo, otra vez, se da en el escenario político. O sea, caramba, hacemos el discurso de que la narcopolítica nos preocupa, pero le tenemos a todos los amigos otra vez ahí detrás. O sea, eso es clarito. Este hombre no es un cruzado contra la corrupción. Pero si vos haces un análisis de prospección, tenés que reconocer que hay mayor transparencia que la que hemos tenido. Está absolutamente lejos de ser suficiente. Miren, yo saben lo que creo en relación a la corrupción. Que dijiste es lo que yo quería decir. Un segundito. Yo lo que creo en relación a la corrupción, que hay diferentes tipos de corrupción. Claro. Una es la corrupción que se democratiza. ¿Qué quiere decir eso? Que todos coimean un poquitito, que vos te vas a hacer una gestión, te cobra la coimita, que vas a hacer una cobranza, te cobra la coimita, etc. Yo creo que con eso él acabó bastante. El modus vivendi. El modus vivendi. O sea, él en vez de democratizar la corrupción, concentró la corrupción, ¿verdad? En algunos. ¿A qué me refiero? Y es otro tipo de corrupción. Los Kirchner, por ejemplo, ¿qué hicieron? Se quedaron con los negocios. Entonces no está la coimita, la coima, ¿verdad? Que se castiga porque el ministro tal le coimea a tal y fue echado, por ejemplo, ¿verdad? ¿Y por qué no vemos eso? Minan las tapas de los diarios, en los programas de investigación. Por ejemplo, por ejemplo, yo creo que debemos investigar algunas cosas. Le voy a tirar unos títulos, ustedes que tienen grandes empresas, digamos, que trabajan en grandes empresas, ¿verdad? Ah, sí. De comunicación. No, pero en serio, porque hay que tener en serio. Ustedes saben como periodistas que para poder investigar necesitaba una infraestructura, necesitaba un montón de cosas, ¿verdad? Bueno, muchos de ustedes sí tienen, digamos. Por ejemplo, Azucarera Iturbe, con plata del Estado, se pagó millones de una deuda que era de la Azucarera Iturbe, ¿verdad? Sí. Y pagó el Estado, o sea, lo mismo que me paga la deuda de Radio 1000, ¿verdad? Se pagó con plata del Estado, ¿verdad? A un montón de trabajadores, que yo no sé, a miles de personas o lo que sea. ¿Y quién se quedó? Hay que averiguar con Azucarera Iturbe. ¿Quién está manejando y se va a quedar? ¿Y qué relación tiene con el gobierno? Primera pregunta que le largo. ¿Y quiénes fueron castigados? Exacto. De los Segundo, Diario La Nación. Diario La Nación compró el Grupo Cartes. Yo quiero que ustedes vean, antes de que el Grupo Cartes haya comprado el Diario La Nación, que yo no sabía que iba a comprar, nadie creo que sabía, ¿verdad? Testigo es Héctor Riveros, ¿verdad? Te digo que tenemos ahí todos los diarios, ¿verdad? Y Benjamín Livieres también es testigo, ¿verdad? Porque él inclusive presentó y toda una protesta a la SICON y a José Ortiz y a todos, porque La Nación tenía más avisos que artículos del gobierno, digo, avisos del gobierno. Lleno de avisos del gobierno, de licitaciones, pero lleno, es que era... Un clasificado. Un clasificado de avisos del... Yo dije, ¿por qué puta estos tienen tantos avisos? Yo pensé, bueno, esos amigos, que bueno, o sea, el resto de los medios no tuvimos nada, ¿verdad? Y este medio tenía... Y después, oh, surprise, el presidente compra ese medio. Entonces, yo puedo pensar mal, una coincidencia, ¿verdad? Que es una coincidencia, seguro. O que le dio mucha plata para saldar un montón de cosas, ya le estaba pagando, no sé, pero es raro, o sea, justo el medio que él iba a comprar después, a cacharrata plata del Estado, ¿verdad? Tercer tema, ACEPAR.
a Cepar, que otros paraguayos compraron ahí, hicieron no sé qué. Hay que analizar a ver cómo se les sacó y también cómo se recuperó. Cómo se recuperó y quiénes están hoy manejando, quiénes son esas personas vinculadas, a quién del gobierno están esas personas. ¿Quién está manejando a Cepar con los actuales dueños? Para investigar. 3 temas están lanzando. 3 temas están lanzando. Flete de Petropar. ¿Quién tiene el flete de Petropar? Si bien abarataron, ¿por quién se quedó con el negocio? A ver qué vinculación tiene con alguien. ¿Quiénes son los alguienes? Para mí siempre hay que ver Juan Carlos López Moreira, Barrio Canal, José Ortiz, Godoy, o sea, digo, el círculo de Cartes y veamos a ver qué relación tienen. Anteriormente manejaron los Pitufos López. Y bueno, por eso digo, a ver si el y el 30% que se ahorraron, evidentemente, alguien en los gobiernos anteriores se quedaba con esa plata. Categórico. O sea, corrupción en todos los gobiernos anteriores era asquerosa. Sí. ¿Verdad? Pero te digo nomás de que hay formas de quedarse también con algunos negocios. O que tus amigos manejen esos negocios. Entonces, puedes dejar de ser presidente y te quedas con buenos negocios, digamos, ¿verdad? Su carrera y yo el otro día... digo, a mí me gustaría que se analice, porque a mí me pasaron datos al respecto. Yo no sé, ¿verdad? Pero a mí me pasaron datos al respecto y creo que tenemos que no solamente ver la coimita, ¿verdad? Para decir que hay o no, pero que no solamente coimita, este tipo de cosas que dice Santi también. La coimita, 18 millones de dólares era lo de Petropar, no era la coimita, era la coima. No, te digo de ahora, que pueden haber o antes. Claro, para mí me sorprendió el otro día, leía en un diario, la amiga del presidente en un contrato en la SAP sobre facturación. Yo dije, la investigación, la nota, veo en el diario y veo el monto del contrato. Era 100 millones de guaraníes y el otro contrato 24 millones. Corrupción, corrupción. Pero yo digo, ¿o qué nos pasa a nosotros los periodistas? ¿O estamos aburguesados, o estamos dormidos? Como dice Santiago, nos compramos un discurso. Pues yo no me compré ningún discurso. Yo trato o busco mi fuente y hurgo en los mismos lugares que he hurgado siempre y me cuesta más encontrar los sonados casos de corrupción. Son mucho más lo que vos decís es que se cuidan más. Claro, o sea, no es así la coimita, como te digo, ¿verdad? Mina, bueno, tratando también de hacer alguna cuestión, alguna explicación, es que acá se centra todo sobre la esfera pública nomás. O sea, como si fuera que se puede explicar todo dentro del Estado, todo lo que pasa en el Estado. Pero preguntan, ¿y por qué no vemos más algunas publicaciones? Y probablemente porque haya una prensa bastante más domesticada. Probablemente porque es el propio núcleo de poder hayan incursionado en la compra de varios medios y comprar medios y domesticar periodistas, o acá los políticos son los únicos corruptos del mundo, porque puede ser que no se vean más en la tapa porque algunos periodistas comprados están comprados por el otro lado ahora. ¿Y por qué se maneja el Poder Judicial con un poder y una discrecionalidad que no tenían otros gobiernos? O me van a decir que la justicia acá en Paraguay es impoluta y no hay fiscales y jueces amigos. O sea, ¿por qué hoy se ven menos cosas que antes? Y probablemente porque hayan cambiado de amo algunos medios de comunicación. A ver, me van a decir, no, vos estás atacando a la prensa libre. No, hace 2 años estoy trabajando en la prensa, en relación de dependencia. Y bueno, y creo que algo también puedo opinar. Los medios de comunicación tienen su agenda y tienen su interés, y es legítimo, y así lo es en todos los países civilizados y democráticos del planeta. Querer esconder eso y decir que es una cuestión pura y sacra y que no hay intereses, pero por favor, ahora en las internas coloradas nosotros veíamos cómo se manejaban los diferentes medios de comunicación con relación a un candidato u otro candidato, cómo instalaban cosas. Y ahora más ven las elecciones municipales, las operaciones de prensa también. Y vamos a ver a quién responde. Ahora, venir a decirme, no, la prensa es exactamente impoluta, igual que hace 5 años atrás, y yo no sé. Por lo menos déjenme dudar, porque lo que no se puede aceptar es que todos los políticos y todo lo público es corrupto y malo, y todo lo que es el mundo privado, la prensa, la justicia, todo es bueno. Vamos a una pausa. La otra vez hablé toda la noche con un amigo que no veía hace tiempo, sin preocuparme de nada, ni de las recargas, porque ahora, con los nuevos planes libres de Tigo, puedes hablar y navegar sin preocuparte por las recargas, con notificaciones permanentes para controlar lo que consumís y con una nueva factura fácil de entender. Envía sin costo libre al 458 y la gente de Tigo se comunica contigo. Libre al 458. En Tigo crean un nuevo mundo postpago, porque en Tigo el centro sos vos. Pausa y volvemos.
con el señor Casanova y su eyaculación precoz. Adiós, amor. Adiós. Nos vemos el lunes. ¡Pica, papá, pica! ¡Abre, papá! Sí, amor. Haceles una pasta y no les vayas a dar nada con azúcar. ¿Quién es mamá? Había una vez un oso llamado Melos. Llegaron los nuevos planes libres de Tigo. Ahora hablas y navegás sin preocuparte de las recargas. Recibís notificaciones sobre tu consumo. Además, el detalle de lo que usás lo tendrás en una nueva factura, fácil de entender. Pásate ya a los nuevos planes libres de Tigo en todas nuestras tiendas o envía sin costo la palabra libre al 458. Todos los planes libres vienen con chequeo incluido. Creamos un nuevo mundo pospago en el que el centro sos vos. Tenés todo el tiempo que quieras con Practipago. Vas a poder realizar tus pagos de forma mucho más rápida y sencilla. Contamos con más de 1000 bocas de cobranzas en todo el país. Para mayor información, accede a www.bancontinental.com.py o comunicate al 492-501-3. Un servicio del Banco Continental. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stay Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. Utiliza los servicios de la CU y participa del sorteo de 42 fabulosos premios. Uno por cada año. Sorteamos 2 automóviles Suzuki Swift 0 kilómetro. Televisores LED de 42 pulgadas, tarjetas de crédito prepagas, tablets, teléfonos celulares split de 12.000 BTU, equipos de sonido y notebooks. Entérate de cómo participar en www.cu.co.py. Cooperativa Universitaria confiable, solvente y solidaria. ¿Ashley? ¡Hola! ¿A dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Dame un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto. Consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Señora, exige la auténtica citronela natural Incabril. Espanta mosquitos y moscas. Cuida a su familia del mosquito transmisor del dengue. Solo Incabril le garantiza un producto con citronela 100% natural. Y es de Inca. Los sueños siempre se hacen realidad. El sueño de la primera vivienda se hará realidad con el Banco Itapúa, con ventajosas condiciones de financiamiento. Si usted es asalariado con ingreso menor de 4 a 5 salarios mínimos, acérquese a cualquiera de las sucursales o casa central del Banco Itapúa, con tasas de interés anual sobre saldos de 7,5 y 9,5% respectivamente. Plan especial hasta 20 años de plazos. Esta es su gran y única oportunidad para comprar o construir tu primera vivienda. Banco Itapúa, hace realidad tu sueño. Banco Itapúa, creciendo con la gente. Todo solicitante deberá ser sujeto de crédito para el banco.
Vive la experiencia. Este bloque es presentado por Barcos y Rodados. Carga potencia y calidad. Carga en Barcos y Rodados. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, ya sabes que tenés todo el tiempo que quieras con Practipago, porque vas a poder realizar tus pagos en forma mucho más rápida y sencilla. Cuentan con más de 1000 bocas de cobranzas en todo el país. Para mayor información, accede a www.bancocontinental.com.pe o comunicate al 492-501 al 3. Practipago, un servicio de Banco Continental. Bueno, y encontrás todo para la construcción en Mateco, materiales para la construcción, stock permanente desde el cimiento al techo. Mateco, la solución: cemento, varilla, cal, piedra, arena, alquiler de contenedores y mucho más. Encontrás todo en un solo lugar, Avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala. Teléfono de Mateco, anota, 501-700. Mateco, calidad y cantidad garantizadas. Bueno, y carga potencia y calidad en tu auto. Ya sabes, las naftas de Barcos y Rodados están formuladas especialmente para responder a las exigencias de todo tipo de motor. Carga potencia y calidad, carga en Barcos y Rodados. Bueno, Jenny, ¿qué tenemos? ¿Qué piensa la gente del gobierno de Cartes? Sí, salimos a la calle y preguntamos eso. ¿Qué piensa la gente del gobierno de Horacio Cartes? Veamos. Si usted tuviera que calificar el gobierno de Cartes, ¿qué paletita le pondría? Yo te calificaría y te pondría un 10. Pero si te animás a tomar las decisiones que nos van a llevar a mejorar este país. Si vos tuvieras que darle una calificación, ¿cuál sería? ¿Votaste por Cartes? No. ¿Tuviste alguna esperanza con sus promesas? Capaz que sí, bueno, al comienzo sí, porque pensé que siendo empresario exitoso iba a poder salir un poco adelante, pero con cada discurso que dan medio que mete la pata, no me representa para nada. No. ¿Por qué? Los mismos motivos. Solo que yo sí le voté a Cartes. Pero me decepcionó. Yo le doy el dedito para arriba. ¿Por qué? Porque él bendijo a Israel. Y Dios dice en su palabra que el que bendiciere a su pueblo, que es Israel, ese será bendita. ¿Por qué? Y porque la verdad depende de la estadística, se dio un crecimiento tanto económico como también en el ambiente laboral. Por eso le doy un me gusta. ¿Por qué? Y porque no está haciendo nada por el país. Ni los unos ni los otros. Ni lo uno ni lo otro, ¿por qué? Para mí seguimos igual. ¿Por qué? No anda su gobierno, no anda su gobierno. ¿Por qué? Y nada funciona, todo está mal, El país está pata para arriba, pata para abajo. ¿Por qué? Porque no me parece bueno su gobierno. En salud está un desastre. Inseguridad, ni qué decir. Porque es, ¿qué te puedo decir? La política que él ejerce no es para los pobres, solamente lo para los millonarios, para los que son pobres, ni ahí luego. ¿Por qué? Porque no hay nada de bueno que podemos calificarle de no sé en qué. ¿Esa por qué? Porque hizo bastante bien. Aparte de Colorado, yo soy colorado. Siempre debería cambiar de color, ¿verdad? Malísima, un gobierno de ladrones, corruptos, vivimos en un terrorismo de Estado horrible y es una vergüenza. Realmente no veo la hora que se cambie el presidente.
Bueno, les cuento que esto no tiene ninguna rigurosidad, no es una encuesta rigurosa. Es simplemente salir a la calle y sí respetamos el porcentaje, digamos, ¿verdad? De la gente que dijo que sí, que no es un sondeo, ¿verdad? ¿Qué porcentaje salió? No. 40, creo, 40, 60, 60, 40 creo que fue, ¿verdad? Bueno, tenemos un informe también sobre la parte política, porque nos fuimos en una hora, pero no es que perdimos tiempo, ganamos tiempo, porque yo creo que el aspecto económico es lo que hace realmente a la gestión y al éxito, a pesar que el complemento político es muy importante para que también se dé esta gestión económica de la mejor forma. ¿Qué tenemos sobre la parte política, Jenny? En este informe les presentamos la relación, o sea, les exponemos, mejor dicho, la relación del presidente Cartes con el Congreso Nacional a lo largo de este año. Veamos. Cartes y su relación con el Congreso. A finales del año 2014, las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo marchaban relativamente bien. Con una cómoda mayoría en la Cámara de Diputados y una negociable en la Cámara Alta, a Cartes no le fue difícil imponer su voluntad en el Congreso, desde la designación del presidente del Senado hasta la rápida y fácil aprobación de leyes. Pero las cosas empezaron a ponerse tensas entre el Ejecutivo y el Legislativo cuando decidió lanzar al diputado Pedro Aliana como presidente de la Junta de Gobierno y negarle su apoyo al senador Mario Abdo Benítez. Esto fue un baldazo de agua fría para gran parte de la bancada colorada en el Senado, bancada que por cierto ya venía sufriendo divisiones. Recordemos que uno de los primeros en hacer oposición fue el senador Julio César Velázquez. Tiempo después, los colorados opositores en el Senado se agruparían en un bloque denominado G15, que incluía a Marito, que por entonces ya era el firme candidato de la disidencia colorada a la presidencia de la Junta de Gobierno, y el cartismo era representado por solo 4 de los 19 senadores colorados. Durante los meses de marzo a junio quedó en evidencia el quiebre entre el Ejecutivo y el Legislativo como consecuencia de la campaña para las internas de la Junta de Gobierno. El Senado interpeló a ministros, rechazó el proyecto de ley de seguridad de inversiones, revisó la ley de APP que ya había sido aprobada, además de estudiar la suba de impuestos al tabaco y aprobar la expropiación de tierras de Tranquilo Favero. En contrapartida, el Ejecutivo hizo caso omiso a los votos de censura que la Cámara Alta le dio a varios de los ministros del gabinete y vetó a Linneo Insfrán, el elegido del Senado para ministro de la Corte. Pero quizás la movida de pieza más arriesgada por la disidencia colorada fue la alianza con el sector de Fernando Lugo para la elección de Marito como presidente del Congreso. Finalmente, las internas coloradas pasaron y Pedro Aliana se consagró presidente de la ANR. E inmediatamente el G15 sufrió una fuga y pasó a ser G14. Y hay quienes creen que es cuestión de tiempo para que el presidente Cartes logre dividir al bloque que le hizo oposición en estos últimos meses. Después de la victoria del cartismo, se instaló fuertemente el debate sobre la reelección, situación que dicen algunos podría tener buenos resultados si el presidente se lo propone, ya que uno de los interesados sería el Frente Guazú, los aliados del ex G15. Bueno, a ver, políticamente, ¿cuál es la visión? Vos justamente dijiste que el punto más débil del presidente es el aspecto político, no solamente la relación con el Congreso, el aspecto político en general. Yo estoy convencido de eso, Mina. A ver, vos podés tener en un gobierno planes y decir, ok, los resultados van a estar en 2 años. Vamos a suponer que Cartes tiene bien armado, creo que no es así, pero vamos a suponer que tiene bien armado y él dice, bueno, los resultados van a empezar a salir acá dentro de 2 años. ¿Qué es lo que hace un líder político? Le convence a la gente. Vos estás en el túnel, hay una oscuridad absoluta y le convence a la gente, allá está la luz. Y te hace ver la luz. Ya están todos convencidos. Mira, ahí está. Y hay se genera un entusiasmo. Eso no ocurre con Cartes. Cartes, por el contrario, yo te digo, la imagen del gobierno de Cartes es peor de lo que probablemente es si vos mirás fríamente los números, porque es la proyección del propio Cartes. Cartes es un hombre desagradable cuando habla, prepotente, con un discurso casi de patotero, como cuando pasó después de su victoria, ¿verdad? Donde todos quedamos, lo primero que voy a decir, este tipo se tomó media botella de whisky antes de salir. Entonces, obviamente, con ese líder, políticamente no puede estar bien. Uno de los problemas que hasta ahora, inclusive cuando me acuerdo en un programa tuyo, Mina, hablábamos, sigue siendo el problema comunicacional. Sí. Yo siempre repito y no me canso de decir, al gobierno de Horacio Cartes le falta su Miguel Ángel López Perito. Luis dice, el principal problema de Cartes es el propio Cartes, pero no tiene un vocero. El gobierno sigue sin tener un vocero oficial como tenía Lugo cuando era López Perito, que yo creo que a Lugo
lo sostuvo López Perito, porque él siempre tenía la respuesta cuando la prensa le reclamaba. Hizo una brillante gestión López Perito. Que entre paréntesis escuché que le querían ahora, que se habla de cambios, escuché, no sé si se va a concretar o no, me parece que le quieren potenciar a Sheila Abed, la quieren sacar del Ministerio de Justicia, no porque está haciendo una mala gestión, sino todo lo contrario, y llevarla a ella para que esté al lado del presidente y que ella actúe de vocera y que sea, usando otra vez esa figura, la de López Perito. Pero yo creo que el principal problema de este gobierno es, como una vez escribía Estela Ruiz Díaz en un artículo en Última Hora, no sabe cantar los goles que mete. Y en política hay que cantar los goles que metes, o si no tenés esta percepción que tenés de la gente. ¿Va a haber cambio en el gabinete, ustedes creen? Yo creo que va a haber uno o dos. ¿Cuáles vos usted crees? Yo creo que Gattini. ¿Y quién más? Y si se concreta lo que te dije de Sheila, pero no por mala gestión, sino para potenciarla y usarla como vocera del Poder Ejecutivo. Yo no sé, Che, lo veo tan soberbio a Cartes, ¿verdad? Tan soberbio, porque obviamente con esta crisis de la inseguridad, que vos podés encontrarle la explicación, en realidad no se puede todavía, lo que vos quieras. Pero vos tenés que hacer una movida política necesariamente, si vos querés por lo menos que generar un cambio en la... Una señal. Sobre todo una cuestión psicológica, ¿verdad? Una sensación de que la cosa cambió. Pero si no tocas nada, porque no, yo digo que está bien y se acabó. Bueno, por lo menos en el MOPC, que para mí es otro de los ministerios. Es más, cuando recién asumió, yo le dije a Jiménez Gaona, que se fue a mi programa, le dije, mira, Jiménez Gaona, en vos prácticamente está el destino del gobierno. Porque obviamente obras públicas, es lo más famoso, obras son amores, ¿verdad? En vos va a radicar el éxito o el fracaso de este gobierno, le dije, ¿verdad? Y dicho y hecho, se pararon las obras y se ve una imagen de fracaso, digamos, ¿verdad? Se paró por un tiempo, pero ahora están reiniciando, digamos, ¿verdad? Un año completo se paró. ¿Cómo? Un año completo. Un año completo, ¿verdad? Increíble, y es tan y terco. Hay plata. Y hubo plata siempre, desde el principio. Desde el principio. No pero este año va a ser casi 500 millones de dólares de ejecución, cuando que en años anteriores era de 180 millones de dólares. Muchas de las ejecuciones son desembolsos por obras hechas anteriormente que no se pagaron porque se separó también el pago. Entonces, pero ahora en teoría hay proyectos emblemáticos, por ejemplo, la primera APP sale ahora en estos días, que va a ser la ampliación de la ruta 2 y 7, que yo al principio pensaba que iba a ser el tema del siglo Petirosi, pero hoy justamente en la radio hablaba con el ministro de Obras y es la ruta 2 y 7. Sí. Pero por suerte cambiaron, porque Cartes no puede, como dice, tan soberbio, no puede admitir que su ministro de Obras no funcionaba, 2 años no funcionó. Entonces cambió a los viceministros y le puso a lo que yo decía, por lo menos me hizo caso en eso, ¿verdad? Porque sea que realmente, si no funciona, vos tenés la culpa. Yo no tengo la culpa. No, pero yo creo que de verdad hay que poner más gente con experiencia en obras públicas. ¿Sí? Yo coincido. Yo creo que los varios cambios que hubo viceministro en obras públicas demuestra justamente que no la pegaron, digamos, y hasta encontrar. Yo creo que ahora el actual viceministro, una persona con experiencia, Canofleita, Recalde, el ingeniero, que también quizá hubiera sido ya el elegido de entrada, ¿no? Ya hubiera sido luego ministro electo, ¿no? O inclusive ministro, claro. Recalde asumió como coordinador de Metrobús. Por eso, Recalde es un tipo con eficiente. Creo que el problema justamente del gobierno actual fue, el principal problema es el no poder mostrar todavía los resultados, porque cuando gana las elecciones la expectativa que genera es demasiado alta. Sí. Creo que comete algunos errores y eso hace perder todo ese primer año. Un gobierno, normalmente, si uno construye una curva de capital político, empieza con un nivel alto, normalmente el poder desgasta, eso va perdiendo después, inclusive ya en los últimos años, cuando ya empieza el periodo, digamos, eleccionario para la siguiente elección presidencial, llega a un mínimo, ¿verdad? Salvo algunas excepciones. O sea entonces realmente se gobiernan 3 años, por eso que yo decía que ese primer año es demasiado valioso para perderlo de la forma que lo perdió. Y bueno, ya entonces perdido un año, obviamente, siempre en Paraguay también hay como una especie de elección de medio término, que son las internas, en este caso el Partido Colorado. A Nicanor le pasó lo mismo, donde, bueno, en cierta manera también él entró a participar, ¿verdad? Y si uno suma todo eso, decía Clinton en el 92, ¿verdad? Es la economía estúpida, ¿verdad? En la medida en que los resultados económicos sean buenos, eso también permite pues construir, ¿verdad? Sostener en el aspecto político, el capital político. En la medida que, habiendo dado el lujo de desperdiciar todo ese primer año, obviamente eso desgastó su capital político y ahora ya le es mucho más difícil. Yo quiero aportar a lo que decían hace rato nomás con respecto al manejo de comunicación y esa terquedad y bravuconada que mostraba él en el momento del festejo, entre comillas, porque prácticamente no había gente.
en el festejo de la victoria de Aliana. Mucha gente decía en el transcurso de esa mañana de domingo, mediodía de domingo, en el análisis, este es un plebiscito para la gestión del presidente de la República. Y acá le vamos a medir la temperatura de qué piensa la gente. La estructura terminó imponiéndose definitivamente. Yo no me voy a meter en si Aliana va a ser un buen o mal presidente, eso vamos a ver finalmente en su gestión. Creo que Aliana es un buen tipo, si es un mal o buen presidente del Partido Colorado tendrá que definir posteriormente si es conciliador o no lo es. Pero derriba Cartes la teoría de medirle a él mismo como presidente con lo mucho que se involucró cuando él dice yo gané con plata todo esto. Eso que decía hace rato Luis Vareiro. Yo gané este partido porque pagué. Probablemente hasta Cartes, muy malo con la comunicación, si no decía eso en ese momento por bravucón, por patotero, y ahí suscribo plenamente lo de Luis, Cartes hasta podía decir la gente aprobó mi gestión gracias a esto, porque encima no utilizamos la estructura, claro, pero ni siquiera le da el cuero para eso. Y si no le da el cuero para esas cuestiones que son chiquititas, ¿qué le va a dar el cuero para no actuar como empresario? El empresario que cuando te quiere castigar lo hace de una y te lanza un mensaje. Vos sos testigo. Hablábamos al inicio del programa en eso que vos decías, brindo con agua cristal. Vos sos testigo de eso. Cartes es así y lo que no se da cuenta es que en el gobierno él no puede ser un patotero. Tiene que ser un conciliador, no puede ser el empresario que le llama nomás a López Moreira y le diga, haga esto y contróleme esto. No lo puede hacer y dentro de su desesperación termina metiendo la pata y haciéndole meter la pata a un montón de gente que tiene muy buena gestión. Y cuando se hacen goles, vamos a poner un ejemplo, Ministerio de Salud, Telemedicina, le envía un actor de reparto a que haga la comunicación de eso. Cuando en otros tiempos había el propio presidente salía, o en su defecto alguien referente. Cristina Kirchner, por ejemplo, claro. imagínate vos, ella, no sé, hace un show con eso. Plantó un arbolito y... Claro, Cristina hasta comunicaba como una cuestión suya, el fútbol para todos. Sí. O sea, cuestiones que, digamos, no son esenciales en el gobierno en sí, pero sí en la estructura en sí. Claro. A mí bueno, en los últimos tiempos tengo más conversaciones con unos amigos comunicadores con respecto al tema de la comunicación. Y hay pues allí una tensión en la ecuación. Los políticos generalmente dicen, tenemos problemas porque nos estamos comunicando bien y le echan toda la culpa a los comunicadores. Los comunicadores dicen, tu mensaje político no es bueno. Pero aquí hay un problema anterior. La política no es solamente estética, es también contenido. La pregunta es la siguiente, ¿qué contenido es el que tiene que transmitir Horacio Cartes? Hablemos de un punto neurálgico, el tema de seguridad y combate contra el EPP. ¿Allí es un problema de falta de comunicación? No. Allí es un problema de punto de partida. Horacio Cartes yerra, pero de aquí hasta la China, cómo trata el problema del EPP. Porque él empezó criminalizándole a la izquierda, a los movimientos populares, a los campesinos, son todos terroristas. Empezó él diciendo que bastaba con que lleguen al gobierno para demostrar voluntad política y aunque no dijo la bravuconada de Federico Franco de que del jopo le voy a sacar, continuó nomás ese discurso. Y Horacio Cartes no entendió hasta el día de hoy, 2 años después, que el problema del EPP no es un problema tan simple como agarrar motochorros en una esquina. Entonces me decís, ¿problema de comunicación? No. Un problema ideológico de punto de partida. Entonces, tráeme todos los coaching que quieras, Santiago. Pero no te solucionan. Cuando no tenés contenido, ni el mejor de los comunicadores te soluciona el problema. Hay algunos logros, Camilo, que podría comunicarlo y tampoco los ¿Cuál? hace. Lo que dice Jorge Torres, que se va a entregar la soberanía a las rutas vía alianza público-privada. Y vos podés, a ver, esa ya es una lectura política. Claro, hasta pero lo que te digo, claro, tráeme el coaching y te va a hacer una pero hay cosas y te que presenta. ahí son posturas y de ahí gobierno. llama a criticar, a ver, esas rutas que se van a darle al capital privado, ¿a quién le va a beneficiar? ¿Y por qué tenemos que pagar todos los ciudadanos nosotros eso? ¿Por qué tenemos que hipotecarnos? Claro, para que los ojeros, ganaderos saquen su camiones. Pero este es un gobierno y todos de paguemos derecha, con Camilo. O sea, bueno, obviamente la visión ahí es meramente ideológica. La línea de Lugo era muy diferente a la línea de Cartes. Hoy Cartes dice, ni siquiera podemos hablar de salud gratuita, como hablaban ustedes en el gobierno de Lugo, porque finalmente alguien termina pagando con sus impuestos. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Aquella idea de la salud gratuita. O porque ellos descreen de ese modelo y creen en otro modelo. Entonces, comunicar no es solamente un problema técnico, es un problema fundamental. Anteriormente es de contenido. Anteriormente digo,
La base es No, contenido. pero es un y problema después de prueba. comunicación, Camilo. Escuchame una cosa. Vos estás defendiendo una posición ideológica, lo cual está muy bien. Y Carlos pero también. escuchame, y también. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Vos sos muy bueno defendiendo tu posición ideológica y él no. Él es un torpe para hacer. Yo te voy a decir una cosa. Vos decías hace rato, esto forma parte de todo un sector empresarial que tomó Piñera en Chile. Piñera era un genio para venderte un buzón si vos querés. Pero sabía cómo venderlo, porque él aprendió a ser político antes de convertirse en presidente. Horacio Cartes sigue sin tener noción de lo que es ser presidente. Él no sabe vender nada. Ni siquiera la APP supo Bueno, vender. yo no digo que no sea importante. Lo que digo es que no es determinante. Claro que es determinante. Entonces, cuando Gobernar a ver, es si hablar. es que vos le tenés, si es que vos salías a decir un súper buen comunicador, a decir, al PP son todos 5 terroristas, ultraizquierdistas, vinculados a Maduro y compañía, a un puede sector comunicar su todo bien, pero no vas a solucionar el problema. Entonces el problema va a continuar. 2 años después la gente va a decir, Depende "Espera de un cuál poco". es tu interés. Gastamos toda la plata del mundo, le dimos toda la ley, comunicamos todo lo mejor y continuamos. Ahí le tenés al loco, ¿cómo se llama el empresario que ahora va a ser candidato republicano si siguen así las cosas? Donald Trump. Donald Trump. Vos podés decirme, qué tarado, salió Donald Trump y dijo, todos los inmigrantes mexicanos son los delincuentes. El tipo sabía a quién le estaba apuntando. Y hay un Hoy grupo está que le primero aplaude. en las Claro. encuestas para el Partido Republicano. O sea, el tipo aprendió cómo tiene que manejar el discurso para poder administrar poder. Cartes no. Cartes ni siquiera le convence al grupo empresarial que podría eventualmente ser fanático de Cartes. No. ¿Y no será que no le convence al grupo empresarial paraguayo porque Cartes juega en realidad con una perspectiva transnacional de grupos empresariales fuera del Paraguay? Entonces allí el problema de comunicación no es el problema es de contenido. Mi agenda, ¿cuál es? Transnacionalizar mi poder e involucrar a empresarios de fuera aquí para reemplazar la propia burguesía paraguaya. Esto no es un discurso ideológico, son movidas Sí, es un propiamente análisis económicas. ideológico. A ver, Que podemos estar de acuerdo o no, ojo, pero un análisis ideológico. el que hacen desde el gobierno también. Yo no coincido que el problema sea solamente de comunicación. Es probable, ustedes son los que entienden de eso. Pero también hubo un problema real de deficiencias de gestión que, si analizamos en estos 2 años, llevan al presidente a no poder mostrar todavía los resultados. Creo que hay un problema real. Lo podemos medir, por ejemplo, prácticamente la totalidad de las obras del Gran Asunción están con atraso. Por dar un ejemplo, la autopista Luque-Ñuguazú, la fecha de finalización era diciembre de 2014. Estamos agosto de 2015 y todavía esa obra no termina. Y así podemos citar varias obras. Entonces hubo un problema real de gestión, se perdió un año completo cuando no había necesidad y eso es lo que lleva a que hoy el presidente no pueda mostrar todavía los resultados. Y un poco eso, pues, con respecto a las expectativas que generó, pues... De hecho Camilo, acá da no la solamente sensación que comunicación. acá, por la discusión que se planteó nomás, da la sensación que se entiende que si no es un problema de gestión, solo es de comunicación. Y en realidad es un problema de ambas Claro. cosas. Claro. Si le cargamos a la gestión en sí y el tema emblemático que él marca en su discurso, el tema del EPP, te quiero cerrar nomás esto. 127 millones de guaraníes por día le cuesta la Fuerza de Tarea Conjunta a este gobierno. Es plata que anteriormente no se tenía para el combate. Vivimos un estado de excepción permanente en los departamentos de Concepción y San Pedro. 30 personas que fallecieron, 30 goles en contra tiene este gobierno en el combate al EPP. Históricamente, a diferencia de cualquier otro gobierno, ponerle desde el 97, los muertos de Cartes son muchísimos más que cualquier otro gobierno sumado inclusive. Si querés sumarle a todo eso, ¿qué referente importante del EPP finalmente fue aprendido en el marco de la lucha con millones que dispone? Ni uno solo. ¿Cuál fue la apuesta tecnológica que hizo Cartes? Ninguna en el marco del combate al EPP. Y él nos dijo a todos cuando asumió aquel 15 de agosto, esta va a ser mi hoja de ruta. Y ni siquiera fue capaz con la hoja de ruta que él mismo marcó. Hoy tenemos 2 secuestrados, Jorge. 2. O sea, estamos hablando de goles en contra en lo que él dijo iba a ser su prioridad. Y creo que si en algo tenemos que evaluar al presidente, además de lo que nosotros querríamos evaluarle, es a lo que él mismo se comprometió y dijo, yo voy a hacer esto a partir de ahora. Bueno, gente, se me va el tiempo, un ratito tengo que ir a la pausa. Algo que todos ustedes no hicieron referencia y por eso quiero hacer referencia, aparte de coincidir en gran parte con lo que dijeron, es que todo presidente obviamente se sostiene con una base social y o política. Acá el grave problema de Horacio Cartes, que fue el problema de ¿cuándo cayó Stroessner? Cuando se dividió entre militancia y tradicionalismo, ahí cae la dictadura. ¿Cuándo cayó Lugo? Cuando dividió su alianza, los liberales por un lado, la izquierda,
no dio satisfacción a una de sus patas, no descuidó, repartió cargo. ¿verdad? Sí, no importa, pero tuvo una política, claro. En síntesis, se quedó sin base social, sin base política, cae, ¿verdad? Y acá el gran problema de Cartes es su manejo con el Partido Colorado. Porque acá hay una cuestión. El partido que le dio sustento para que Cartes sea presidente y por lo tanto para que se sostenga es el Partido Colorado. Y él está teniendo una pésima política dentro del Partido Colorado. En vez de unir, él divide y se crea enemigos dentro del Partido Colorado. Y eso le puede llevar efectivamente al fracaso, porque si vos no tenés gobernabilidad, obviamente vas teniendo problemas, digamos, desde que te aprueben cosas hasta que te puedan llegar a decir, chico, te vas, ¿verdad? Entonces yo creo que un problema muy importante es la relación de Horacio Cartes con el partido que le sirva de sustento. Ahora quiere de todas maneras paliar eso haciendo una alianza con la Iglesia Católica, que a nadie de los periodistas le llama la atención, que Cartes va a hacer el combate a la pobreza, porque me lo dijo Molinas, ¿verdad?, el secretario técnico de planificación, a través de la estructura de la Iglesia. Primero que esto es un Estado laico, digamos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a usar una estructura de una religión en particular para hacer el combate a la pobreza? Porque la Iglesia le va a ayudar a identificar a los pobres con nombre y apellido y al reparto de ya sea plata, comida o lo que sea. Entonces, a nadie le llamó la atención eso. Eso para mí es dos cosas. Primero, que es incorrecta constitucionalmente hablando. Y en segundo lugar, es justamente para tratar de tener una base política, ¿verdad?, también que le ayude a su reelección o a lo que quiera. Nos quiere salvar en cuerpo y alma. Quiere salvar, claro, el cuerpo y alma. Entonces digo, ojo, porque para mí ese es el tema, digamos, como está débil políticamente, quiere encontrar apoyo y sustento político en la Iglesia. Pero bueno, el otro tema, Mina, cortito nomás, me parece importante insistir. El tema de PP, nomás que decía Santiago, que me parece que no se tuvo en cuenta, y no estamos descubriendo nada nuevo cuando decimos ese vínculo, o cuando se habla del vínculo EPP-narcotraficantes. Hoy, en este gobierno se ha dado señales de combate al narcotráfico en incautaciones, récord de cocaína y marihuana. Y ahí saltan también vínculos puntuales del EPP con esta gente. Entonces me parece, eso también es un aspecto. Obviamente no estoy justificando, pero digo... vínculos de algunos políticos cercanos al presidente con eso, o sea, no solamente el EPP. De su propio entorno. No, pero digo más que también... Me encantaría que ese combate... nomás contextualizar todo, porque si no, claro, se sacan ni se... A mí me interesaría, Jorge, que ese combate del cual se habla venga acompañado también con narcos que están adentro. Exacto. Porque acá se habló de una cantidad de avionetas importantes que fueron incautadas y ni siquiera la Senat tuvo la capacidad de decir esta avioneta corresponde a tal persona. Claro. Me parece que esas personas ya no estén en el gobierno. Porque es cierto. Uno adentro, pero adentro de Burvillaroga. No, porque es cierto que en términos de lo que dice Jorge, que en términos de toneladas y de qué sé yo, es récord. Pero como dice el propio Luis Rojas de la Senat, es mentira, no es pichincha, es mucho. Realmente fue muchísimo. Pero para el volumen que manejan. No, inclusive para el volumen. Claro, pero el que está en el negocio, eso es un golpe y reacciona a esa gente, pero no se queda con los brazos cruzados. Con eso nos desarmamos. Hacemos que la droga cueste más cara, nomás porque va a haber menos en el mercado, entonces van a tener que aumentar el precio. O sea, dice, esto si bien es importante, acá hay que ser, es que no estén involucrados en el poder, ¿verdad? Porque eso es lo que le da posibilidad de continuar, ¿verdad? Bueno, Pharmacenter festeja sus 32 años y te invita a participar del paseo en bici al ritmo de tu corazón. Atención, el domingo 23 de agosto a las 8 horas en la sucursal de Senador Long para compartir con la gran familia Pharmacenter. La inscripción es gratuita, con el apoyo de Import Center. Pharmacenter nos cuida. Bueno, atención que la cooperativa universitaria celebra este 2015 sus 42 años de vida. Utilizando los servicios de la cooperativa universitaria podés ganar 42 fabulosos premios. Sortean 2 automóviles Suzuki Swift 0 kilómetros, más 40 premios, entre ellos televisores, tarjetas de crédito prepagas, tablets, teléfonos celulares, split, etc. Entérate de cómo participar en www.cu.coop.pi o llamando al 6170-000. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Pausa y enseguida volvemos. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar.
vence la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Gel Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día, en una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. Tenés todo el tiempo que quieras con Practipago. Vas a poder realizar tus pagos de forma mucho más rápida y sencilla. Contamos con más de 1000 bocas de cobranzas en todo el país. Para mayor información, accede a www.bancontinental.com.py o comunicate al 492-501-3. Un servicio del Banco Continental. Pacholí con nueva imagen. 1 litro de Pacholí rinde 20 lavados. Es el jabón líquido más económico. Pacholí permite una limpieza profunda, mantiene las fibras y tejidos como nuevos. Especial para lavarropas y lavado a mano. Y es de Inca. Utiliza los servicios de la CU y participa del sorteo de 42 fabulosos premios, uno por cada año. Sorteamos 2 automóviles Suzuki Swift 0 kilómetro, televisores LED de 42 pulgadas, tarjetas de crédito prepagas, tablets, teléfonos celulares Split de 12.000 BTU, equipos de sonido y notebooks. Entérate de cómo participar en www.cu.co.py. Cooperativa Universitaria confiable, solvente y solidaria. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaí, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto. Consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Tenés todo el tiempo que quieras con Practipago. Vas a poder realizar tus pagos de forma mucho más rápida y sencilla. Contamos con más de 1000 bocas de cobranzas en todo el país. Para mayor información, accede a www.bancontinental.com.py o comunicate al 492-501-3. Un servicio del Banco Continental. Ashley. Hola. ¿A dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Dame un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Adiós, amor. Adiós. Nos vemos el lunes. ¡Pica, papá, pica! ¡Abre, papá! Sí, amor. Haceles una pasta y no les vayas a dar nada con azúcar. ¿Quién es mamá? Había una vez un oso llamado Melos. Llegaron los nuevos planes libres de Tigo. Ahora hablas y navegás sin preocuparte de las recargas. Recibís notificaciones sobre tu consumo. Además, el detalle de lo que usás lo tendrás en una nueva factura fácil de entender. Pásate ya a los nuevos planes libres de Tigo en todas nuestras tiendas o envía sin costo la palabra libre al 458. Todos los planes libres vienen con chequeo incluido. Creamos un nuevo mundo pospago en el que el centro sos vos. Todas las pieles necesitan hidratación. Dermagloss desarrolló un sistema de cuidados diarios para cada tipo de piel, brindándote así la solución específica que necesitas. Dermagloss. Encontrala en las principales farmacias del país. Hoy puede ser un gran día, saltéatelo así. Bueno, se nos refue el tiempo. ¿Sabes cómo te podés proteger todo el año? Ya sabes, con una vitamina C, 1 gramo de vitamina C todos los días. Apelsin C vitamina C de 1 gramo. Apelsin C vitamina es importante para estimular las defensas
y para prevenir los síntomas de decaimiento físico y mental. Apelsin C Vitamin, presentación en 20 tabletas efervescentes con rico sabor a naranja. Apelsin C Vitamin, calidad Fapasa. Bueno, lo mejor para tu fiesta es el servicio de catering de El Molino, una tradición en Asunción, España, casi Brasil. Teléfono, ahí están en pantalla, 021 22 53 51, 021 20 40 31 y en la web www.confiteriaelmolino.com.pi. Bueno, el lanzamiento de la loteadora inmobiliaria en Colinas de Caacupé 2, ubicado en el casco urbano y a metros de la Basílica de Caacupé, lotes en cuota y con energía eléctrica para vivir ya. Consulta, atención, 443-600 y sin costo al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Que por suerte, ¿verdad? Si bien tomamos agua. Incabril presenta su limpiador multiuso con auténtica citronela natural. Espanta mosquito y moscas. Cuida a tu familia del mosquito transmisor del dengue. Solo Incabril te garantiza un producto con citronela 100% natural y es de Inca. Ahora también está en el Facebook, www.facebook.com/inca.par. Bueno, en Reca vas a encontrar todo para tu empresa, uniformes, merchandising, todo. Padre Cardoso, esquina Teniente Ruiz. Teléfono, anota, 226-712, www.reca.com.pi. Y ya sabes que 4P es la primera empresa paraguaya de plásticos, para aplicaciones industriales. 53 años de trayectoria, cuenta con 4 líneas de producción, caños, film, soplados, que son los envases de plástico, inyectados, que son las tapas. Contacta con 4P al 500-337 o al 0981-456-337 y en www.4p.com.pi. Bueno, ahora sí se me refue el tiempo, por suerte. Antes de irte, no pensé decir esto. Sí. Pero suelo escuchar, y Luis va a saber bien, a Cativelli muy crítico a la gestión en términos de relaciones exteriores. Sí, durísimo. Yo creo que si hoy yo tengo que recomendar a gente para el Ministerio de Relaciones Exteriores, recomendaría a Jorge Torres y a Camilo Suárez. ¿Vos decís? Impresionante. ¿Viste Debo vos? reconocer ¿Por qué, un nivel de Santi? diplomacia tremendo. Pero vos sabés que cuando termina la Segunda Guerra Mundial se encuentran los soviéticos y los americanos así cara a cara, bueno, se sentaban y convivían. No, por eso pero no querían encontrarse, por ejemplo, en maquillaje ni nada. Yo no dije nada. No, ¿Cómo que maquillaje? Yo soy macho, yo no me maquillo para lo macho menos. Yo nunca tuve problema. Yo creo que el gobierno también tiene algunos aspectos positivos. Yo creo que el gran problema es el que todavía no ha podido convertir los goles. Eso se debe a que han perdido un año completo. Creo que fue más bien fruto, las intenciones eran buenas, pero pagamos, digamos, como país, un año de aprendizaje del gabinete. La inexperiencia, la torpeza en otros casos, pero ahora creo que hay algunos aspectos también muy importantes. La ley de transparencia administrativa creo que fue algo muy importante, la Secretaría de la Función Pública, Senavitat, la Dirección de Tributación, Hacienda mismo, creo que está haciendo muy buen trabajo, entonces también creo que hay aspectos que son muy buenos, que digamos que están bien encaminados, pero reitero, pagamos un año de aprendizaje y eso es lo que todavía no le permite al gobierno mostrar los goles que tenía previsto desde el inicio. El juicio objetivo de la realidad cuesta hacer, porque si destacas aspectos positivos de este gobierno, ya automáticamente te atacan de vendido. Y si atacás solamente al gobierno, qué valiente que sos, qué huevo que tenés. Y nos cuesta muchas veces los periodistas en aras de la objetividad no nos jugamos por nada o nos jugamos por ser extremadamente contreras nomás. Entonces cuesta hacer un juicio o en un programa en tan poco tiempo, también un juicio objetivo de la realidad. Pero yo siempre digo, hay que tener en cuenta siempre la totalidad de los factores. Y por supuesto que cada uno tiene sus intereses, tiene su ideología, tiene sus sentimientos. Eso es inevitable, ¿verdad? Así es. Luis. No, yo creo que lo que no hay todavía son resultados. Creo que hay cosas interesantes que pueden llegar a tener resultados, pero hasta hoy no hay todavía resultados, lamentablemente. Y dos cuestiones rápidas. Uno, yo sigo insistiendo, el problema más importante es que tenemos un empresario y no un político. En el buen sentido del término, no tenemos un líder político. Y eso es fundamental. Y lo segundo, las reformas de fondo no se han hecho ninguna. No se han hecho las reformas en el sistema educativo, no se han hecho las reformas del aparato público, se ha tocado poco y nada.
por decirte, ¿cómo se llama? La carrera del funcionario público. Hay una cantidad de cosas que no se han hecho y después, y esto sí es una crítica económica terriblemente conservador. Los impuestos son los mismos, IVA es el sostén de todo el aparato. Yo creo que es terriblemente conservador, lo que sí ya esperaba luego de Cartes. Yo creo que la tecnocracia de Cartes hasta ahora no demostró que sea un buen camino, porque en algún momento se dijo la política vamos a cambiarla y vamos a gobernar con otra estrategia. No está gobernando con esa estrategia, no le está yendo bien. Si algo para, no sé si equilibrar, pero por lo menos para ser justos con el análisis y buscarle un lado positivo, y lo decía en la pausa, me parece que la gestión de la ministra Soledad Núñez es muy buena dentro de Senavitat. Y recuerdo aquella nota en la que le decías, Mina, a Cartes, hace muchas casas, mostrá tu gestión. Me parece que te tomó en serio, te tomó la palabra y por lo menos en Senavitat se ve que hay una gestión positiva. Bueno, cuando él llega al gobierno, llega con una consigna, nuevo rumbo. Nuevo rumbo quería decir cambiar lo que había pasado hasta ahora en el país y darle una nueva dirección. Finalmente el Paraguay continúa con el mismo status quo, se mueve en base a la misma inercia y las grandes transformaciones estructurales que requiere esta sociedad para poder salir de ese marasmo en el que está, no se están haciendo. Pasaron 2 años, 40% de este gobierno, ya no le alcanza el tiempo para hacer esos grandes cambios. Bueno, muchísimas gracias de verdad a todos ustedes por acompañarnos. Obviamente el balance continúa cada uno de nuestros medios. Les agradezco la compañía. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 22 horas aquí por Red Guaraní y de lunes a viernes de 8:30 a 2 acá con el camarada Camilo, que siempre llega tarde y yo también. Puntualmente a alguna hora llegamos, ¿verdad, Camilo? Sí. Chao, chao, muy buena noche. Lunes de Mina fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Reblon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendôme. Cooperativa universitaria, confiable, solvente y solidaria. Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Barcos y Rodados. Carga potencia y calidad. Carga en Barcos y Rodados. Banco Continental. Responde. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Pacholí, con calidad Inca. Con los auspicios de Banco Itapúa, 40 años creciendo con la gente. Apelsin C, vitamina. Calidad Fapasa, líder en certificación internacional. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción. Calidad y cantidad garantizada. Café Mayo, charlemos. Nissan NP300 Frontier, lista para lo que sea. Dermagloss, un hábito para que tu piel muestre lo mejor de vos.